La enorme cúpula de cristal de la sede del Consejo Galáctico captaba la luz de 3 soles diferentes mientras giraba lentamente sobre el planeta Nexus Prime. Dentro de la cúpula, cientos de especies alienígenas trabajaban juntas en perfecta armonía. Llevaban más de 3000 años haciéndolo. El embajador Zar se ajustó la túnica plateada y caminó rápidamente por el largo pasillo. Sus 4 brazos se movían con gracia mientras se apresuraba hacia la sala de reuniones de emergencia. El pueblo Belnati era conocido por su naturaleza tranquila, pero hoy Zactar estaba preocupado. Muy preocupado. El mensaje había llegado hacía apenas 2 horas. Una sonda espacial, una de las miles que observaban la galaxia en busca de nuevas civilizaciones, había encontrado algo imposible. La sonda se encontraba en un sistema estelar que nadie había visitado antes. El sistema tenía una sola estrella amarilla y varios planetas. Nada especial. Pero las lecturas de energía provenientes de ese sistema carecían de sentido. Zar entró en la sala de reuniones donde otros 12 embajadores ya estaban sentados alrededor de una mesa circular. Cada embajador tenía un aspecto diferente. Algunos tenían escamas, otros pelaje, algunos respiraban oxígeno, otros necesitaban gases diferentes, pero todos compartían la misma expresión de confusión. «Muéstrales lo que encontramos», dijo Zactar al sistema informático de la sala. Una imagen tridimensional apareció sobre la mesa. Mostraba un sistema estelar con 9 planetas. El tercer planeta desde la estrella brillaba con las luces de ciudades y estaciones espaciales. Claras señales de vida inteligente. «Esta especie se autodenomina humanos», dijo el embajador Tross. «Una criatura grande con 6 hoyos». Nuestra sonda interceptó algunas de sus comunicaciones. Parecen ser una civilización joven, con 1000 años de viaje espacial como máximo. «Entonces explícame esto», dijo Zactar. La imagen cambió para mostrar lecturas de energía del borde del sistema estelar. Las cifras eran tan altas que varios embajadores emitieron sonidos de incredulidad. «Eso no puede ser», susurró la embajadora Yilara, cuya gente tenía los sensores más avanzados de la galaxia. «Esos niveles de energía requerirían una nave más grande que nuestras ciudades espaciales más grandes». La sonda revisó las lecturas. 5 veces, respondió Zactar. Siempre las mismas cifras imposibles. Durante 3000 años, el Consejo Galáctico había mantenido la paz entre 847 especies diferentes. Tenían reglas que todos seguían. No se permitían naves de guerra de más de 2 kilómetros. No se permitían armas que pudieran destruir planetas. Toda la tecnología militar debía registrarse en el Consejo. Estas reglas habían evitado grandes guerras y mantenido a las especies más pequeñas a salvo de imperios agresivos. Pero estos humanos parecen haber roto todas las reglas sin siquiera saber que existían. ¿Qué sabemos sobre su nivel tecnológico?, preguntó el embajador Droken, cuya gente eran ingenieros maestros. Energía de fusión básica. Simple, más rápida que la luz. Sus armas parecen ser explosivos químicos y rayos de energía primitivos. Trox respondió. «Nada que deba producir lecturas como esta. A menos que estén ocultando sus verdaderas capacidades», sugirió Yilara. La sala quedó en silencio. En 3000 años de civilización galáctica, ninguna especie había logrado ocultar con éxito tecnología avanzada de los sensores del Consejo. Era simplemente imposible. «Hay otra posibilidad», dijo Zactar lentamente. «Puede que hayan descubierto algo que no entendemos. Algo completamente nuevo». Esta idea asustó a los embajadores más que la idea de armas ocultas. La galaxia había alcanzado un equilibrio de poder que funcionaba para todos. Si una especie de repente tuviera acceso a tecnología que otras no pudieran igualar, ese equilibrio se derrumbaría. «Necesitamos establecer contacto», declaró el embajador, asesor militar del Consejo. «Debemos determinar si estos humanos representan una amenaza para la estabilidad galáctica». «¿Y si lo hacen?», preguntó Droken. La expresión de Beltar se ensombreció. «¿En serio? Entonces debemos neutralizar esa amenaza antes de que se agrave». Varios embajadores se removieron incómodos en sus asientos. El Consejo prefería las soluciones pacíficas, pero ya habían usado la fuerza cuando era necesario. El Imperio Krotak había aprendido esta lección a las malas hace 2 siglos, cuando intentó esclavizar a especies más pequeñas. «Recomiendo que enviemos al almirante Vexara con la flota de primer contacto». Beltar continuó. 12 naves deberían ser suficientes para manejar cualquier situación que pudiéramos encontrar. Zactar asintió. La almirante Vexara era la mejor oficial de la flota del Consejo.
Su gente, los Morani, eran diplomáticos natos, pero también guerreros feroces cuando era necesario. Si alguien podía encargarse del primer contacto con estos misteriosos humanos, esa era ella. El filo de la armonía y su flota de escolta pueden llegar al sistema humano en 18 días, dijo Beltar, consultando las cartas estelares. Se aplicarán los procedimientos estándar de primer contacto, señales de paz universales, comunicaciones matemáticas, aproximación gradual para mostrar intenciones pacíficas. ¿Y si los humanos son hostiles? Throx preguntó. Entonces la almirante Vexara tiene plena autoridad para defenderse y retirarse, respondió. La seguridad de su tripulación es lo primero. Zar estudió las lecturas de energía de nuevo. Algo en ellas le molestaba, pero no podía. No entendían qué. Los números eran demasiado claros, demasiado precisos, casi como si alguien quisiera que los detectaran. Hay algo más, dijo al grupo. La sonda no detectó naves militares en el sistema humano, ni naves de patrulla, ni plataformas defensivas, ni armas orbitales. Para una especie con este nivel de tecnología, eso parece inusual. Tal vez sean realmente pacíficos, sugirió Gila Hara con esperanza. O tal vez no necesiten defensas visibles, dijo Beltar con gravedad. Los embajadores pasaron la siguiente hora revisando todo lo que la sonda había descubierto. Los humanos tenían colonias en varios planetas y lunas de su sistema. Tenían operaciones mineras en cinturones de asteroides. Su población parecía ser de miles de millones. Aparentemente, eran una civilización en crecimiento normal. Excepto por esas lecturas de energía imposibles. Una cosa más me preocupa, dijo Zactar al terminar la reunión. La sonda ha estado observando su sistema durante 6 meses. En todo ese tiempo, ni una sola nave humana ha salido de su sistema. La mayoría de las especies comienzan a explorar más allá de su sistema natal tan pronto como desarrollan un viaje más rápido que la luz. Quizás simplemente son cautelosos, sugirió Trox. O quizás se esconden, dijo Beltar en voz baja. Mientras los embajadores salían de la sala de reuniones, cada uno regresó a sus oficinas para enviar mensajes urgentes a sus gobiernos de origen. En cuestión de horas, todas las grandes potencias de la galaxia sabían de los misteriosos humanos y su tecnología imposible. Algunas especies comenzaron de inmediato a mover sus flotas a posiciones defensivas. Otras iniciaron preparativos diplomáticos para posibles nuevos socios comerciales. Algunas comenzaron a hacer planes de guerra por si acaso, pero ninguna estaba preparada para lo que la almirante Vexara encontraría en el sistema humano. 3 días después, el filo de la armonía y 11 naves de escolta partieron de Nexus Prime. Su misión era simple: establecer contacto pacífico con la humanidad y evaluar su nivel tecnológico. La almirante Vexera se encontraba en el puente de su nave, observando cómo las estrellas pasaban velozmente mientras alcanzaban velocidades superiores a la de la luz. Había tenido el primer contacto con 17 especies diferentes durante su carrera. La mayoría habían sido amistosas. Algunas habían sido hostiles. Todas habían sido predecibles. De alguna manera, sospechaba que los humanos serían diferentes. La flota llegaría al límite del sistema humano en 15 días. Vexara aprovechó ese tiempo para estudiar todo lo conocido sobre la cultura y la tecnología humanas. Sus oficiales científicos prepararon programas de traducción y protocolos de bienvenida pacífica. Ninguno de ellos imaginó que volaban hacia una reunión que cambiaría la galaxia para siempre. En las profundidades del espacio, sensores automatizados detectaron la aproximación de la flota del Consejo y enviaron mensajes codificados al sistema interior. Los mensajes viajaron más rápido que la luz, llegando a su destino en instantes. En algún lugar de la oscuridad entre mundos, algo inmenso comenzó a despertar. La capitana Elena Vázquez flotaba suavemente en la gravedad cero de la plataforma de observación, observando cómo la tormenta de Júpiter se arremolinaba a través de la enorme ventana. Tras ella, el puente de la US Olympus Mons zumbaba con silenciosa actividad. Su tripulación de 3000 personas trabajaba en turnos las 24 horas, manteniendo el mayor secreto de la humanidad. La nave se extendía 47 kilómetros desde su morro puntiagudo hasta los paneles de sus motores. Su casco era negro como el espacio mismo, cubierto de materiales que absorbían toda forma de radiación. Durante 80 años, el Olympus Mons había flotado entre Júpiter y Saturno, invisible a cualquier sensor de la galaxia. Elena había sido capitana durante 12 años. Antes de ella, el capitán Rodríguez había comandado la nave durante 15 años. Antes de él, el capitán Chan había servido durante 20. Cada capitán sabía que tal vez nunca volvería a ver la Tierra.
Eran la última línea de defensa de la humanidad contra una galaxia que podría aplastarlo sin esfuerzo. Capitán, tenemos una actualización de la estación de monitoreo de espacio profundo 7. Llamada de la teniente comandante Sarah Kim desde la estación de comunicaciones. La flota alienígena mantiene el rumbo hacia el sistema interior. Llegada estimada a nuestro rango de detección en 6 días. Elena se apartó de la ventana y regresó a su puesto de mando. La silla estaba integrada en una plataforma que podía girar en cualquier dirección, lo que le permitía ver todas las estaciones del puente. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban la posición de cada objeto del sistema solar. ¿Algún cambio en su formación?, preguntó Elena. No, capitán. Siguen siendo 12 naves en el patrón de exploración estándar. Sus señales energéticas coinciden con las configuraciones de la flota del Consejo de nuestra base de datos. Elena asintió. Durante 97 años, la humanidad había estado escuchando las comunicaciones galácticas. Habían aprendido los idiomas, estudiado la tecnología y observado el ascenso y la caída de imperios. Conocían el Consejo Galáctico, sus reglas y sus capacidades militares. También sabían que, según los estándares galácticos, la Tierra debería haber sido descubierta y contactada hacía décadas. La humanidad se había asegurado de que no fuera así. Atlas, muéstrame la comparación táctica, le dijo Elena a la inteligencia artificial de la nave. Una imagen tridimensional apareció frente a su silla. Mostraba la aproximación. La flota del Consejo, adolorida, junto a una maqueta del Olympus Mons. La nave insignia alienígena medía 1,8 kilómetros de largo, considerada enorme según los estándares galácticos. Comparada con el Dreadnought humano, parecía un juguete. La flota enemiga cuenta con aproximadamente 40.000 tripulantes en todas las naves. Atlas informó con voz tranquila. Su potencia de fuego combinada equivale a 2,7 teratones de fuerza explosiva. Las capacidades defensivas incluyen blindaje cuántico y sistemas de deflexión gravitacional. ¿Y nuestras capacidades?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. El Olympus Mons lleva una tripulación de 3.000 personas. Los sistemas de armas principales generan una potencia de fuego equivalente a 847 petatones. Los sistemas defensivos incluyen blindaje cuántico entrelazado, campos de distorsión espaciotemporal localizados y matrices regenerativas de casco. Elena sonrió con tristeza. El Olympus Mons podría destruir toda la flota del Consejo sin sufrir daños significativos. Pero ese no era el punto. La humanidad no quería conquistar la galaxia. Solo querían asegurarse de que la galaxia nunca pudiera conquistarlos. La nave se había construido durante el periodo más oscuro de la historia humana. En 2157, los telescopios terrestres detectaron indicios de una vasta civilización galáctica. En lugar de celebración, el descubrimiento causó pánico. La humanidad se dio cuenta de que estaban rodeados por miles de especies alienígenas, algunas de las cuales podrían exterminar la Tierra sin esfuerzo. La solución había sido el Proyecto Titán. Los mejores científicos e ingenieros de la humanidad habían trabajado en secreto durante 30 años para construir naves que pudieran proteger la Tierra de cualquier amenaza. El Olympus Mons fue la primera y más grande de las 5 naves de la clase Titán. Las demás estaban ocultas por todo el sistema solar, guardianes silenciosos que vigilaban el hogar de la humanidad. Capitán, mensaje del Comando de Defensa de la Tierra, informó la teniente Kim. Elena activó su canal de comunicación privado. El mensaje era del almirante Martínez, jefe de la Armada Espacial Secreta de la Tierra. Elena, el Consejo ha emitido protocolos de primer contacto para su flota. Planean intentar comunicarse al llegar al sistema interno. El presidente se reunirá con el Consejo de Seguridad en 2 horas para decidir nuestra respuesta. Elena cerró el canal y miró alrededor de su puente. Su tripulación era lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Provenían de todas las naciones de la Tierra, unidos por un único propósito: proteger a su especie de una galaxia que aún desconocía su existencia. Comandante Kim, ¿qué opinan nuestros especialistas culturales sobre estos alienígenas? Sarah Kim revisó sus archivos. Había estado estudiando psicología alienígena durante 8 años, preparándose para este momento. El Consejo Galáctico parece valorar la paz y la cooperación, pero la impone mediante un poder militar superior. Cuando se encuentran con una nueva especie, les ofrecen membresía y protección. Si la especie se niega o representa una amenaza, utilizan una fuerza abrumadora para neutralizar el problema. Y si nos rebelamos, en el mejor de los casos, nos ofrecen membresía como una especie menor. Tendríamos que seguir sus leyes,
limitar nuestro ejército y aceptar su autoridad. En el peor de los casos, nos ven como una amenaza e intentan destruirnos antes de que podamos volvernos más peligrosos. Elena había leído los mismos informes. A lo largo de la historia galáctica, ninguna especie se había resistido con éxito a la autoridad del Consejo. Algunas lo habían intentado. Sus mundos natales eran ahora ruinas deshabitadas que servían de advertencia a otras, pero esas especies no poseían naves titanas. Capitán, tengo una pregunta, dijo el teniente Torres desde la estación de armas. Adelante. ¿Por qué construimos naves como esta? Si solo quisiéramos escondernos, podríamos habernos quedado en la Tierra y usar tecnología de sigilo. ¿Por qué construir armas que podrían amenazar a toda la galaxia? Elena se había preguntado lo mismo cuando tomó el mando por primera vez. Con los años, había llegado a comprender la respuesta. Porque esconderse solo funciona hasta que alguien te encuentra, respondió. Cuando eso sucede, necesitas ser lo suficientemente fuerte como para que decidan dejarte en paz. El puente quedó en silencio mientras su tripulación reflexionaba sobre esto. Todos conocían su historia. La Tierra había intentado esconderse antes durante los primeros días de la exploración espacial, pero las civilizaciones avanzadas siempre encontraban a las primitivas. Finalmente, la única opción era ser primitivos e indefensos o avanzados y peligrosos. La humanidad había elegido ser peligrosa. Atlas, realiza una simulación de escenarios de primer contacto, ordenó Elena. Por favor, especifica los parámetros, capitán. Supongamos que la flota del Consejo descubre nuestra presencia. Modela sus posibles respuestas basándote en patrones históricos. La IA procesó la solicitud durante varios segundos. Simulación completa. En el 78% de los escenarios, la flota del Consejo intenta retirarse e informar de nuestra existencia a sus superiores. En el 19% de los escenarios, intentan comunicarse directamente. En el 3% de los escenarios, atacan inmediatamente. Y en cada escenario, ¿cuál es nuestra respuesta óptima? En todos los escenarios, revelar todas nuestras capacidades resulta en la mayor probabilidad de supervivencia e independencia humana a largo plazo. Elena asintió. La simulación confirmó lo que ya sabía. La humanidad no podía. Y para siempre. Cuando los descubrieron, necesitaban dejar claro que no eran presas. Capitán, recibimos un mensaje prioritario de la Estación de Defensa de Marte. Anunció el teniente Kim. Elena abrió el nuevo canal. El mensaje fue breve y directo. Todas las naves de clase Titán están autorizadas a rebelarse si es necesario para proteger los intereses humanos. Reglas de enfrentamiento actualizadas. Pueden contactar si la situación lo requiere. Buena suerte, Elena. Almirante Martínez. Elena cerró el canal y miró a su tripulación. Tras 80 años de ocultación, la humanidad finalmente estaba lista para presentarse a la galaxia. Todas las estaciones, prepárense. Puede que pronto tengamos visitantes. El Monte Olimpo continuó su silenciosa deriva por el espacio, pero ahora sus sensores estaban completamente activos, rastreando la flota alienígena que se acercaba. En las profundidades de la nave, sistemas de armas que nunca se habían disparado fuera de las pruebas comenzaron a cargar sus baterías. En algún lugar a lo lejos, 12 naves alienígenas se dirigían hacia una reunión que cambiaría todo lo que creían saber sobre la galaxia. La almirante Beck Sara se encontraba en el puente del borde de la armonía mientras su flota descendía a una velocidad superior a la de la luz en el límite del sistema solar humano. A través de la pantalla principal, pudo ver la distante estrella amarilla que estos misteriosos seres llamaban hogar. Todas las naves reportan llegada exitosa, anunció el comandante Tiros desde la estación de comunicaciones. La flota está en formación estándar de primer contacto. Bexera asintió, mientras sus 4 ojos escudriñaban las pantallas tácticas que rodeaban su puesto de mando. La gente de Mani había evolucionado con una vista excelente, lo que les permitía procesar múltiples señales visuales simultáneamente. En ese momento, observaba las lecturas de los sensores, las posiciones de la flota y los canales de comunicación a la vez. Inicien escaneos de largo alcance del sistema interior, ordenó. Quiero saberlo todo sobre estos humanos antes de que nos acerquemos lo suficiente como para que nos detecten. El oficial científico, una criatura delgada llamada Phil Knox, cuya gente era conocida por sus habilidades analíticas, trabajó rápidamente en su estación. Almirante, estoy detectando una extensa actividad industrial en todo el sistema. Estaciones espaciales alrededor del tercer planeta,
operaciones mineras en el cinturón de asteroides, colonias en varias lunas. ¿Instalaciones militares?, preguntó Vexara. Ninguna que yo pueda identificar. Hay plataformas orbitales alrededor del planeta, pero parecen ser de naturaleza civil. Repetidores de comunicación, estaciones de investigación, instalaciones de fabricación. Esto desconcertó a Vexara. Todas las civilizaciones espaciales de la galaxia mantenían defensas visibles. Incluso las especies más pacíficas construían naves de patrulla y plataformas defensivas. Estos humanos parecen no tener ninguna. Quizás sean verdaderamente pacíficos, sugirió el comandante Tyros con esperanza. O quizás ocultan sus recursos militares, respondió Vexara. Había sido oficial militar durante 40 años y había aprendido a desconfiar de las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Almirante, estamos recibiendo múltiples señales de comunicación del sistema interno, informó el oficial de comunicaciones. Los humanos parecen usar radio primitiva y flujos de datos encriptados cuánticamente. ¿Alguna señal de que hayan detectado nuestra llegada? No, almirante. Su tecnología de sensores parece estar limitada a su proximidad inmediata. Podríamos acercarnos a 1 hora luz antes de que nos vieran. Vexara tomó su decisión. Fijar rumbo hacia el límite del alcance de sus sensores. Velocidad de aproximación estándar. Comenzar a transmitir señales de paz universal. La flota del Consejo se adentró en el sistema humano, pasando los planetas exteriores. Vexara estudió todo lo que sus sensores revelaban sobre estos misteriosos seres. Habían logrado viajar más rápido que la luz, pero sus naves eran pequeñas y parecían estar diseñadas para la exploración más que para la guerra. Su producción de energía era impresionante para una civilización tan joven, pero nada que amenazara las normas galácticas. Entonces, ¿de dónde provenían esas lecturas de energía imposibles? Almirante, nos acercamos al planeta gigante que llamaban Júpiter. Zilnox informó, los escaneos preliminares muestran extensas operaciones mineras alrededor de sus lunas. Extracción de recursos muy eficiente. ¿Alguna señal de naves militares? Negativo. Solo transportes civiles y naves industriales. A medida que la flota pasaba por Júpiter, Vexara comenzó a relajarse un poco. Quizás las lecturas de energía habían sido un error del sensor. Después de todo, estos humanos parecían una típica civilización en desarrollo. Lo suficientemente avanzada como para ser interesante, pero no lo suficientemente avanzada como para ser peligrosa. Entonces todo cambió. Almirante, gritó Zilnox con voz alarmada. Detecto un objeto masivo entre Júpiter y Saturno. Las lecturas son imposibles. Muéstrame, ordenó Vexara. La pantalla principal cambió a sensores de largo alcance. Al principio, el objeto parecía un gran asteroide, pero a medida que la computadora mejoraba la imagen, Vexara sintió que se le helaba la sangre. No era un asteroide. Era una nave. La nave más grande que jamás había visto. Análisis de tamaño, ordenó. 47 kilómetros de longitud. Zilnox informó que su voz temblorosa. Masa equivalente a una luna pequeña. Las lecturas de energía están fuera de nuestras escalas. Vexara miró la imagen con incredulidad. La nave era más grande que la mayoría de las ciudades, más grande que algunas estaciones espaciales. Violaba todos los principios de la doctrina militar galáctica. ¿Cómo es posible?, susurró el comandante Tyros. Ninguna especie en la galaxia construye naves tan grandes. Porque es imposible construir naves tan grandes, respondió Vexara. Las tensiones estructurales por sí solas destrozarían cualquier material conocido. Los requisitos de energía superarían la producción de la mayoría de las estrellas. Pero allí estaba, suspendida en el espacio como una montaña de metal. Mientras observaban, comenzaron a aparecer luces a lo largo de su casco. Cientos de ellas, luego miles. La nave estaba despertando. Almirante, nos están escaneando, informó el oficial de sensores. El rayo de energía es increíblemente sofisticado. Está analizando la composición de nuestro casco, los sistemas de energía y el armamento. Todas las naves, levanten los escudos, ordenó Vexara. Prepárense para una posible acción hostil. Pero incluso al dar la orden, supo que era inútil. Si los humanos hubieran construido una nave tan grande, probablemente tendrían armas a la altura. Toda su flota sería destruida en segundos. La gigantesca nave comenzó a virar lentamente hacia ellos. A pesar de su enorme tamaño, se movía con una gracia sorprendente.
Cualquier sistema de propulsión que usara estaba más allá de cualquier tecnología galáctica. Transmisión entrante, anunció la oficial de comunicaciones. Transmítala, dijo Vexara, sorprendida de que su voz se mantuviera firme. Un rostro humano apareció en la pantalla. Pertenecía a una mujer de mediana edad, con cabello corto y oscuro y tranquilos ojos marrones. Vestía un uniforme azul con insignias que no significaban nada para la civilización galáctica. Naves desconocidas han entrado en el espacio humano, dijo la mujer. Su voz se transmitió en perfecto estándar galáctico, a pesar de que se suponía que los humanos eran una especie no descubierta. Soy la capitana Elena Vasquez, de la nave Olympus Monsignore. Exprese sus intenciones. El puente de las armonías. Edge guardó silencio. Vexara comprendió que varias cosas imposibles acababan de suceder. Los humanos habían detectado su flota a una distancia increíble. Habían traducido su idioma a la perfección y habían revelado una nave que no debería existir. Soy la almirante Vexara de la flota del Consejo Galáctico, Edge de la Armonía, respondió. Venimos en son de paz, buscando el primer contacto con su especie. ¿Primer contacto? El capitán Vázquez arqueó una ceja. Hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante casi un siglo, almirante. Sabemos quién es usted y por qué está aquí. Otra imposibilidad. Ninguna especie desconocida había interceptado y decodificado con éxito las comunicaciones galácticas. Entonces sabe que no tenemos malas intenciones, dijo Vexara con cautela. Sabemos que usted representa al Consejo Galáctico, respondió Vázquez. También conocemos la política del Consejo hacia las especies que no se ajustan a las normas galácticas. La amenaza fue enunciada con cortesía, pero inequívoca. Los humanos sabían que poseían tecnología que violaba las normas del Consejo. También sabían lo que solía ocurrir con las especies que las violaban. Capitán Vázquez, le aseguro que el Consejo solo busca la cooperación pacífica con todas las especies. Quizás, pero hemos aprendido que la galaxia puede ser un lugar peligroso para quienes no pueden defenderse. Como para enfatizar el punto, los puertos de armas comenzaron a abrirse a lo largo del casco de la enorme nave. Vexar contabilizó cientos de ellos, cada uno lo suficientemente grande como para albergar armas que podrían destruir toda su flota. Estamos preparados para negociar los términos de una coexistencia pacífica, continuó Vázquez. Pero esas conversaciones se llevarán a cabo en nuestros términos, en nuestro espacio, bajo nuestra protección. Vexar se dio cuenta de que ya no estaba realizando una misión de primer contacto. Estaba negociando con una especie que tenía todas las ventajas. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Su flota mantendrá su posición actual mientras organizamos el contacto diplomático adecuado. No realizarán movimientos agresivos ni acciones hostiles. A cambio, garantizaremos su seguridad y les proporcionaremos alojamiento adecuado para su especie. Y si nos negamos, la expresión de la capitana Vázquez no cambió, pero los puertos de armas de su nave brillaron con más intensidad. Almirante, le sugiero que lo haga, no que se niegue. Vexara miró alrededor del puente. Sus oficiales la miraron con expresiones de asombro y miedo. En 3000 años de civilización galáctica, ningún primer contacto había sido así. Aceptamos sus condiciones, dijo Vexara. Excelente. Por favor, transmita las especificaciones técnicas de su flota para que podamos preparar las instalaciones de atraque adecuadas. Iniciaremos el contacto diplomático formal en 12 horas. La transmisión terminó, dejando a Vexera sola con sus pensamientos y sus miedos. Había venido esperando encontrarse con una especie primitiva que necesitaba protección galáctica. En cambio, había encontrado seres que poseían tecnología que podía amenazar todo el orden galáctico. Mientras su flota tomaba posiciones defensivas alrededor de la gigantesca nave humana, Vexara compuso una urgente. Mensaje al Consejo Galáctico. El mensaje era breve, pero lo cambiaría todo. Primer contacto exitoso. La tecnología humana supera con creces las normas galácticas. Se recomienda un diálogo diplomático inmediato de alto nivel. La galaxia tiene un nuevo jugador y no pide permiso para unirse al juego. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 6 horas en marcha, y el embajador Zar nunca había visto nada igual. Alrededor de la cámara circular, representantes de 847 especies diferentes discutían, amenazaban y suplicaban. El orden cuidadosamente mantenido de la civilización galáctica se resquebrajaba bajo el peso del informe del almirante Vexar. «Esto es imposible», rugió el general Crotax, el representante militar del dominio Texori.
Su enorme figura se alzaba sobre los demás embajadores mientras sus escamas brillaban con un rojo intenso. Ninguna especie puede poseer una tecnología tan avanzada. Los humanos deben estar recibiendo ayuda de una potencia galáctica desconocida. La evidencia sugiere lo contrario, respondió el embajador Gilara con calma. Su pueblo, los Zorani, era conocido por su enfoque lógico ante los problemas. Nuestros monitores del espacio profundo no han detectado actividad inusual en el espacio humano. Ninguna nave extranjera, ninguna señal energética que coincida con la tecnología galáctica conocida. Lo que sea que los humanos hayan construido, lo construyeron ellos mismos. Entonces deben ser destruidos antes de que se conviertan en una amenaza para la estabilidad galáctica, declaró Crotax. Un coro de voces estalló en la cámara. Algunas especies apoyaban una acción militar inmediata. Otras exigían soluciones diplomáticas. Algunos sugirieron ofrecer a los humanos tecnología galáctica avanzada a cambio de su cooperación. Cektar observó el caos y sintió una profunda tristeza. Durante 3000 años, el Consejo había mantenido la paz mediante un cuidadoso equilibrio de poder. Todas las especies seguían las mismas reglas, usaban tecnología similar y aceptaban la autoridad del Consejo. Ese equilibrio ahora se había roto. Orden. Orden. Llamó el alto canciller Morul desde el centro de la cámara. La voz del antiguo ser transmitía la autoridad de sus 1000 años en el cargo. Escucharemos al almirante Vexara directamente. La cámara quedó en silencio al aparecer una imagen holográfica del almirante Vexara sobre la plataforma central. Su imagen parpadeó ligeramente debido a la comunicación cuántica encriptada a través de decenas de años luz. Honorables miembros del Consejo, comenzó Vexara, debo informar que todo lo que creíamos sobre los límites de la tecnología podría ser incorrecto. La nave humana que encontré no solo es grande, sino que es sofisticada, más allá de nuestra comprensión actual. Explíquese, exigió el canciller Morul. El casco de la nave parece estar compuesto de materiales que existen en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Sus sensores pueden analizar la composición molecular desde distancias que deberían ser imposibles. Su fuente de energía genera señales de energía consistentes con la manipulación controlada de agujeros negros. Se oyeron jadeos por toda la cámara. La manipulación de agujeros negros era una tecnología teórica que la mayoría de las especies consideraban imposible. Además, Vexara continuó, los humanos han demostrado la capacidad de crear campos gravitacionales localizados. Durante nuestras negociaciones, movieron un pequeño asteroide simplemente para demostrar que podían hacerlo. El nivel de control requerido sugiere un dominio de la física espacio-temporal que supera nuestros mejores modelos teóricos. ¿Cuántas de estas naves poseen?, preguntó el general Crotax. Desconocido. La capitana Vázquez insinuó que hay otras, pero no especificó las cifras. También indicó que esta nave, el Olympus Mons, es principalmente defensiva. Defensiva. Crotax rió con dureza. Una nave de ese tamaño podría destruir flotas enteras. Podría arrasar ciudades desde la órbita. Sí. Vexara asintió. Pero la capitana Vázquez fue muy clara sobre sus intenciones. No buscan expansión territorial ni dominio galáctico. Quieren que los dejen en paz para que se desarrollen en paz. ¿Y si nos negamos a dejarlos en paz?, preguntó el embajador Beltar. La expresión de Vexara se tornó sombría. Entonces creo que nos enfrentaríamos una guerra sin precedentes en la historia galáctica. Una guerra que quizá no ganáramos. La cámara estalló de nuevo. La idea de que el poderoso Consejo Galáctico pudiera perder una guerra contra una sola especie era impensable. Sin embargo, allí estaba su mejor almirante diciéndoles exactamente eso. ¿Qué ofrecen los humanos en términos de relaciones diplomáticas?, preguntó el embajador Droan. Están dispuestos a unirse al Consejo como miembros de pleno derecho con ciertas condiciones. No limitarán sus capacidades militares a los estándares del Consejo. No permitirán que el Consejo inspeccione su tecnología y quieren derechos garantizados para proteger a las especies más pequeñas de imperios agresivos. Inaceptable, declaró el general Crotax. Ninguna especie puede exigir privilegios especiales. Con respeto, general, respondió Vexera, no creo que estén pidiendo privilegios. Creo que están exponiendo hechos. Tienen la tecnología para hacer cumplir sus demandas. La pregunta es si aceptamos sus términos o intentamos detenerlos. Zakar se levantó lentamente. Como embajador principal, tenía derecho a dirigirse. El Consejo directamente. He estado estudiando a los humanos durante la última semana, dijo. Su historia, su cultura, sus valores.
No son conquistadores por naturaleza. Durante la mayor parte de su civilización, han luchado entre sí en lugar de buscar dominar a otros. Pero también son supervivientes. Cuando se ven amenazados, responden con una fuerza abrumadora. ¿Qué sugiere?, preguntó el canciller Moral. Sugiero que nos hemos encontrado con algo completamente nuevo. Una especie que ha elegido el aislamiento y la supremacía defensiva en lugar de la expansión y la conquista. No quieren gobernar la galaxia. Simplemente quieren asegurarse de que nadie más pueda gobernarlos. ¿Y crees que deberíamos aceptar esto?, preguntó Crotax. Creo que no tenemos otra opción, respondió Zar. La alternativa es una guerra que podría destruir la civilización galáctica. Durante varios minutos, la cámara permaneció en silencio mientras cada representante consideraba las implicaciones. Finalmente, el canciller Morul habló. Lo someteremos a votación. Todos a favor de aceptar los términos humanos para la membresía del Consejo. Se encendieron luces por toda la cámara mientras los representantes emitían sus votos. Al finalizar el recuento, el resultado fue claro: 634 votos a favor, 213 en contra. La moción se aprueba, anunció el canciller Moral. Embajador. Zar regresará al espacio humano con el almirante Vexara para iniciar las negociaciones formales. Mientras tanto, en el sistema Saúl, la capitana Vázquez se encontraba en su sala de espera a bordo del Mons Olympus leyendo informes de la Tierra. La revelación de las capacidades ocultas de la humanidad había causado tanto caos en la Tierra como en la capital galáctica. Capitana, transmisión entrante. De la presidenta Chen, anunció su oficial de comunicaciones. La presidenta apareció en la pantalla de Vázquez, con aspecto cansado pero decidido. Elena, quería agradecerte personalmente por gestionar tan bien el primer contacto. El Consejo ha aceptado nuestros términos. ¿Qué hay de la reacción de la Tierra, señora presidenta? Diversa. Algunos están entusiasmados con unirse a la civilización galáctica. Otros están preocupados por perder nuestra independencia. Pero todos coinciden en que tomaron la decisión correcta al rebelarse. Y las demás naves de clase Titán permanecen ocultas por ahora. La galaxia sabe que tenemos tecnología avanzada, pero no necesitan saber exactamente cuán avanzada es. Esa información nos da poder de negociación para el futuro. Vázquez asintió. La humanidad había revelado lo suficiente para ganarse el respeto y la membresía en el Consejo. Habían mantenido lo suficiente oculto para mantener su independencia y seguridad. Hay una cosa más. El presidente Chen continuó. El Consejo nos ha pedido que brindemos protección a varias especies pequeñas que han sido amenazadas por imperios agresivos. Quieren ver si somos serios en nuestras intenciones pacíficas. Y nuestra respuesta es: aceptamos. Es hora de que la humanidad ocupe su lugar como guardiana de la paz galáctica. Pero lo hacemos bajo nuestros propios términos, protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Tras finalizar la transmisión, Vázquez regresó al puente. A través de la pantalla, pudo ver a la flota del Consejo manteniendo una distancia respetuosa. Estaban impresionados por el poder de la humanidad. Ahora aprenderían sobre los valores de la humanidad. Comandante Kim, abra un canal con el almirante Vexara. Canal abierto. Capitán Almirante, he recibido noticias de mi gobierno. Aceptamos la invitación del Consejo para ser miembros. Esperamos trabajar juntos por la paz y la prosperidad galácticas. Gracias, Capitán Vázquez. Creo que este será el comienzo de una nueva era para todos nosotros. Mientras el Mons Olympus apagaba sus armas y abría sus bahías de atraque para recibir la primera misión diplomática galáctica a la Tierra, Vázquez reflexionó sobre cuánto había cambiado la galaxia en tan solo unos días. La humanidad había pasado un siglo preparándose para este momento. Ahora comenzaría el verdadero trabajo, demostrando que el poder y la responsabilidad pueden coexistir, y que a veces el guardián más fuerte es el que elige no usar su fuerza. 6 meses después del primer contacto, la almirante Elena Vázquez se encontraba en la cubierta de mando del guardián US, observando el tranquilo flujo de tráfico civil a través del corredor comercial Kepler. La nueva nave humana tenía solo 12 kilómetros de largo. Diminuto comparado con el Monte Olimpo, pero aún empequeñecía a la mayoría de las naves de la galaxia. Almirante, tenemos 3 cargueros solicitando escolta a través del sistema Vortan, informó el comandante Torres desde la estación de comunicaciones. Últimamente, los piratas han estado activos en esa región. Asigne a los desafiantes y decididos. A tareas de escolta, respondió Vázquez. Protocolos de protección estándar. Todavía le asombraba lo mucho que había cambiado la galaxia desde que la humanidad se rebeló.
La mera presencia de naves humanas en las rutas de patrulla había puesto fin a 3 importantes guerras interestelares y reducido la piratería en un 90%. Nadie quería luchar cuando seres capaces de desplazarse por asteroides observaban. El Consejo Galáctico había honrado su acuerdo con la humanidad. La Tierra ahora tenía un puesto permanente con un poder de voto sin precedentes. La tecnología humana seguía estando fuera del alcance de la inspección, pero la humanidad TAI había compartido innovaciones seleccionadas con fines pacíficos. Los avances médicos, las mejoras agrícolas y los sistemas de comunicación habían beneficiado a las especies de toda la galaxia. Almirante, mensaje prioritario entrante desde la Tierra. El comandante Torres anunció. La presidenta Martínez apareció en la pantalla principal. Reemplazó a la presidenta Chen tras las históricas elecciones donde la humanidad votó sobre su papel en los asuntos galácticos. Elena, tengo buenas noticias e interesantes. ¿Qué prefieres primero? Las buenas noticias, por favor. La disputa del sistema Belnati se ha resuelto pacíficamente. Ambas partes aceptaron la mediación humana en lugar de arriesgarse a una acción militar con nuestras naves en la zona. Vázquez sonrió. Los Belnati llevaban 50 años luchando por derechos mineros. La llegada de las fuerzas de paz humanas los convenció de recurrir a la diplomacia. Y la noticia interesante, el Consejo ha recibido una solicitud de los territorios del borde exterior. 17 especies quieren formar una nueva alianza defensiva bajo protección humana. La llaman la Iniciativa de Mundos Protegidos. Esto fue significativo. Las especies del borde exterior eran pequeñas civilizaciones que siempre habían vivido con miedo a los imperios más grandes. Ahora veían a la humanidad como una protectora que no pedía nada a cambio, salvo la cooperación pacífica. ¿Cuál es la respuesta de la Tierra?, preguntó Vázquez. El Consejo de Seguridad la ha aprobado. Estarás a cargo de establecer rutas de patrullaje y posiciones defensivas. Solo recuerda, somos protectores, no gobernantes. Tras finalizar la transmisión, Vázquez se dirigió a la sala de observación, donde solía ir a pensar. A través de las paredes transparentes, podía ver las estrellas que la humanidad ahora ayudaba a proteger. Era una responsabilidad que su especie nunca había buscado, pero que había aceptado cuando la necesidad lo exigía. Almirante, llamó una voz a sus espaldas. Se giró para ver a la doctora Sarah Kim, ahora jefa xenobióloga de la humanidad y enlace cultural con el Consejo. Sarah había sido fundamental para establecer relaciones pacíficas con docenas de especies. ¿Qué te trae por aquí, Sarah? Quería compartir algo contigo. Acabo de revisar las últimas estadísticas de crímenes galácticos. Buenas noticias, espero. Mejor que buenas. La guerra interestelar está en su nivel más bajo en la historia galáctica registrada. La piratería ha disminuido a casi nada. Incluso los conflictos menores se resuelven mediante la mediación en lugar de la fuerza. Vázquez asintió. La pieza de fuerza. Más que eso, continuó Sarah, creo que hemos cambiado fundamentalmente la forma en que la galaxia concibe el poder. Antes de la llegada de los humanos, la fuerza significaba la capacidad de conquistar y controlar. Ahora la fuerza significa la capacidad de proteger y preservar. A través de las ventanas de observación, pudieron ver un pequeño convoy de naves de 6 especies diferentes viajando juntas pacíficamente. Hace un año, algunas de esas especies habían sido enemigas. Ahora comerciaban y cooperaban bajo la protección humana. Hay algo más. Sarah dijo, el Departamento de Xenociología del Consejo nos ha pedido ayuda con un problema que nunca antes habían enfrentado. ¿Qué tipo de problema? Varias especies agresivas han desarmado voluntariamente sus flotas militares. Dicen que no tiene sentido construir armas cuando los humanos tienen naves que hacen que la guerra sea obsoleta. El Consejo no sabe cómo manejar el desarme voluntario. Vázquez se rió. Supongo que es un buen problema. Más tarde ese día, Vázquez asistió a una reunión virtual con los otros comandantes de la clase Titán. El capitán Rodríguez del Olimpo. Mons seguía de servicio en el sistema Saúl. El capitán Sin comandaba la Everest desde una posición oculta cerca del núcleo galáctico. El capitán O'Brien lideró la patrulla del Kilimanjaro en el turbulento borde exterior. El Denali del capitán Nakamura custodiaba los pacíficos mundos interiores. Informes de situación. Vázquez solicitó. Tranquilidad en el espacio de origen. Rodríguez informó. El Comando de Defensa de la Tierra está procesando solicitudes de 47 especies que desean establecer misiones diplomáticas en la Tierra. Podríamos necesitar construir una estación espacial más grande.
La situación en el borde exterior se está estabilizando. O'Brien añadió, el Imperio Krotak ha retirado sus flotas de los territorios en disputa. Afirman que se centran en el desarrollo interno en lugar de la expansión. Traducción, tienen miedo, dijo Sin con una sonrisa. La mitad de los presupuestos militares de la galaxia se han redirigido a infraestructura y programas sociales. Nadie quiere gastar dinero en armas que no puedan competir con las nuestras. Vázquez sintió una profunda satisfacción. La humanidad había logrado algo que ninguna especie en la historia galáctica había logrado. Habían hecho que la guerra no fuera rentable y la paz atractiva. Hay un avance más. El capitán Nakamura informó. El Consejo nos ha pedido que establezcamos una academia permanente de mantenimiento de la paz en Nexus Prime. Quieren entrenar a oficiales de todas las especies en resolución de conflictos y protección diplomática. Y nuestra respuesta. La Tierra lo ha aprobado. Enseñaremos a la galaxia a mantener la paz en lugar de a hacer la guerra. Tras finalizar la reunión, Vázquez regresó a sus aposentos y activó su sistema de comunicación personal. Tallo. Su hija, ahora teniente a bordo de una nave de exploración humana, apareció en la pantalla. Hola, mamá. ¿Cómo va el mantenimiento de la paz galáctica? Mejor de lo que esperábamos. ¿Cómo va tu misión en la zona de contacto de Andrómeda? Fascinante. Hemos contactado con 3 nuevas especies este mes. Todas han solicitado protección humana incluso antes de saber nuestro nombre. Al parecer, nuestra reputación se ha extendido más allá de nuestra galaxia. Vázquez sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. La humanidad se había convertido en la protectora de la galaxia, pero lo habían hecho por decisión propia, no por conquista. ¿Alguna novedad sobre cuándo podrías volver a casa?, preguntó. De hecho, tengo noticias al respecto. El servicio de exploración está estableciendo una base permanente en la galaxia de Andrómeda. Me han pedido que la comande. ¡Felicidades! Tu padre estaría orgulloso. Espero que sí. Vamos a nombrar la base Estación Chen en honor al presidente que hizo posible el primer contacto. Después de que su hija se despidiera, Vázquez se dirigió a su plataforma de observación personal y contempló las estrellas. En algún lugar, naves humanas mantenían la paz que permitía a miles de millones de seres vivir, trabajar y soñar sin miedo. Otras naves humanas exploraban nuevos mundos y contactaban con especies que jamás habían conocido la existencia de la civilización galáctica. La humanidad había pasado siglos preguntándose si estaba sola en el universo. Ahora sabían que no lo estaba. Y habían decidido asegurarse de que ninguna especie tuviera que enfrentarse a la oscuridad del espacio sin protección. La galaxia había encontrado a sus guardianes. Y los guardianes habían encontrado su propósito. En la Tierra, los niños miraban al cielo nocturno y no veían espacio vacío, sino una vasta comunidad de mundos que su especie ayudaba a proteger. Soñaban con explorar estrellas lejanas y conocer amigos extraterrestres. Planeaban carreras en diplomacia, ciencia y mantenimiento de la paz. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la tutela humana había comenzado. En el profundo vacío entre galaxias, sensores automatizados detectaban señales de una amenaza inminente. Algo vasto y hostil se dirigía hacia el grupo local de galaxias, aún a siglos de distancia, pero inevitable. Cuando esa amenaza llegara, no encontraría un conjunto de especies rivales y mundos dispersos, sino una comunidad galáctica unida, protegida por guardianes que habían aprendido que el mayor poder era preservar, no destruir. La galaxia dormía en paz, vigilada por los silenciosos titanes de la humanidad, sabiendo que el mañana traería nuevas oportunidades de cooperación, exploración y crecimiento. Era un futuro que merecía ser protegido, y la humanidad había demostrado ser digna de la confianza depositada en ella. Las estrellas brillaban con fuerza y, por primera vez en la historia galáctica, su luz iluminó un universo verdaderamente en paz.